La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos en este programa La Fe Cristiana. Comenzamos la semana pasada a cabalgar por la historia de la Iglesia y en este programa también continuaremos a toda prisa contando, narrando, explicando los hechos fundamentales de la Iglesia, de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y la semana pasada dejamos el tema de lo que se llamó el Cisma de Oriente, con Miguel Cerulario en el año 1054. Realmente él lo que hace es realizar la fractura definitiva de los griegos en la Iglesia Católica, algo que ya se venía gestando desde el siglo V, sobre todo por el llamado cesaropapismo, o sea, esta intromisión de los emperadores romanos de Oriente y Occidente, por una cuestión más de tipo político. Al final se realiza esta fractura de Grecia, de toda esa zona de la Iglesia Católica, ¿no? Y así este cisma afectó a todos los pueblos dependientes del patriarcado y hasta ahora afecta a los búlgaros, a los rumanos, a los ucranianos, a los rusos y a los serbios. Ya desde el siglo XI, las repúblicas marineras italianas habían arrebatado a los musulmanes el control del Mediterráneo. Les decíamos en el programa pasado como efectivamente con la muerte de Mahoma comienza la expansión de esta religión, ¿no? Y una expansión que es una expansión también política, armada, una expansión que es por medio de la guerra, ¿no? Bueno, y se consigue cierta paz para la Iglesia en esta zona de Italia. Y este crecimiento del poder militar de los países cristianos tuvo como expresión también el fenómeno de las cruzadas, un afán por recuperar, ¿no?, la tierra donde vivió Jesucristo, ¿no?, conquistar o defender a Jerusalén mediante algunas expediciones bélicas, todo un tema son las cruzadas y en fin, mucho se ha dicho. La verdad que para poder conocer el tema hay que profundizarlo y hay que ubicarse también un poco en lo que fue esa época de la historia de la humanidad. Bueno, en los siglos XIII y XIV se asiste al apogeo de la civilización medieval y aquí surgen grandes pensadores, teólogos, cristianos, que nos dejan obras maravillosas en las cuales justamente se profundiza en lo que es la fe. Y de este tiempo son San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, el beato Duns Scoto. Aprovechamos para recordar cómo la Iglesia en la actualidad nos sigue diciendo que las enseñanzas del Aquinate, de Tomás de Aquino, siguen teniendo un valor perenne para nuestra filosofía y para nuestra teología. Por eso es muy bueno recurrir a estas fuentes cuando uno estudia teología. Muy bien, siglo XIII aparecen las órdenes mendicantes, ¿no?, los franciscanos, los dominicos y toda su tarea de evangelización, ¿no? El enfrentamiento entre el papado y el imperio, ya iniciado por la cuestión de las investiduras, de la que hablábamos antes, por el cual efectivamente los gobiernos, digamos, o mejor dicho, el poder político pretendía justamente el nombramiento de obispos o cargos eclesiásticos. Bueno, aquí este problema continúa, ¿no? Y en los siglos XII y XIII terminan los problemas, pero con ambas instituciones sumamente debilitadas, un imperio que se redujo en la práctica a un Estado alemán y un papado que sufrió una notable crisis. De hecho, el papado tiene que salir de Roma
salir de Italia para refugiarse en Aviñón, al sur de Francia, ¿no? Para después volver a Roma, pero para que después vuelva a haber problemas, ¿no? Son tiempos políticos difíciles. Año 1378 inició el Gran Cisma de Occidente, una situación muy difícil por la cual se dio al principio la aparición de 2 papas, como les decía, después de 3 papas, ¿no? O sea que la obediencia romana, el Papa de Roma, el de Aviñón y el de Pisa, mientras todo el mundo católico de la época permanecía perplejo ante estos problemas, sin saber también quién era el romano pontífice legítimo, una etapa de la historia muy triste en la Iglesia Católica. Pero bueno, logra superar esta durísima prueba y se restaura el Papa en Roma y se soluciona el problema gracias al Concilio de Constanza, del año 1415 a 1418. En el año 1453, los turcos otomanos musulmanes conquistan Constantinopla, poniendo así término completo a la milenaria histórico Imperio Romano de Oriente, que de hecho duró del año 395 hasta 1453, cuando el Imperio Romano de Occidente ya había desaparecido con la invasión, digamos, de los bárbaros o de aquellos pueblos germánicos. Muy bien, la Edad Moderna. La Edad Moderna se abre con la llegada de Cristóbal Colón a América, toda una nueva oportunidad que se le presenta a la Iglesia en este nuevo mundo para evangelizar a estas nuevas tierras, estas nuevas vidas, estos nuevos hombres. La Iglesia realmente aprovecha e hizo mucho bien la venida de los misioneros y la venida de los sacerdotes a las tierras de América, ¿no? Franciscanos, jesuitas, dominicos. Así comienza una gran misión en todo lo que fue la zona de Canadá y Luisiana, en las colonias francesas, también en la América española, en el Brasil portugués, en el Reino del Congo, en la India, Indochina, China, Japón, Filipinas, en fin, comienza una expansión del catolicismo realmente por todo el orbe, ¿no? Y de hecho, para coordinar todos estos esfuerzos, la Iglesia instituye la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ¿no? La congregación sagrada para la propaganda, o sea, para la difusión de la fe. Estamos hablando del año 1622. Y mientras el catolicismo se extendía por todo el mundo, comienza a haber un tremendo problema interno, ¿no? Porque una nueva crisis con la llamada Reforma Protestante, encabezada o propugnada por Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, que fueron los fundadores de las diversas denominaciones del protestantismo, ¿no? Y junto con el otro gran cisma, debido a Enrique VIII, en Inglaterra, lo que se llamará el anglicanismo, esto condujo a que se separara de la Iglesia unas regiones amplísimas del orbe europeo, ¿no? Toda la Escandinavia, Estonia y Letonia, buena parte de Alemania, Holanda, la mitad de Suiza, Escocia, Inglaterra, y además sus respectivos territorios coloniales, ¿no? Que habían sido conquistados con posterioridad, como por ejemplo Canadá, Norteamérica, las Antillas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. La verdad que esta reforma protestante tiene una grave responsabilidad, ¿no? Por haber separado, por haber roto esta unidad milenaria, religiosa en el mundo cristiano occidental, porque también se daba en aquella época lo que se llama la confesionalización, o sea, el fiel, digamos, el ciudadano, mejor dicho, el ciudadano creerá en lo que cree su rey o su monarca o su gobernante, ¿no? Con aquella afirmación, cuius regio, eius et religio, ¿no? Según la religión del rey, así será
la religión de los súbditos. También surge por este problema un verdadero enfrentamiento entre dos mundos, que condujo a los problemas de las guerras de religión, ¿no? Sobre todo en Francia, en los territorios germánicos, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en fin. Se puede dar por terminado estas guerras de religión con las paces de Westfalia en el año 1648, eso en el continente, y en Inglaterra con la capitulación de Limerick en el año 1692. Bueno, entonces la Iglesia Católica, aunque asolada por la crisis y por la defección de tantos pueblos en unos pocos decenios, supo encontrar energías insospechadas para reaccionar y comenzar a realizar una verdadera reforma. Esta reforma después se concretará, de alguna manera, por decirlo así, en lo que será el Concilio de Trento, que si bien fue muy posterior al error de Lutero, estamos hablando del año 1545, 1563, este concilio viene a dar respuesta clarísima a todos los postulados teóricos de los protestantes, ¿no? Y así en el concilio proclamaron con claridad algunas verdades dogmáticas puestas en duda por los protestantes, como por ejemplo el canon o la lista de las escrituras, sobre los sacramentos, sobre el tema de la justificación, el pecado original, etc. Y también se tomaron decisiones disciplinares, esto es de organización eclesiástica, ¿no? Sobre todo robusteciendo lo que es la autoridad de la Iglesia y tratando de mejorar el funcionamiento de las instituciones como los seminarios, la obligación de que los obispos residan en las diócesis, en fin, el Concilio de Trento fue una oportunidad realmente para poner en orden muchísimas cosas en la Iglesia. Este movimiento de la contrarreforma pudo también valerse de la actividad de muchas órdenes religiosas que comenzaron justamente a poner en práctica y a vivir y a llevar en su predicación y en su evangelización todas estas nuevas enseñanzas del concilio. También surgen reformas en el ámbito de las órdenes mendicantes, surgen los capuchinos, los carmelitas descalzos, ¿no? Y también de los institutos regulares de sacerdotes surgen los jesuitas, los teatinos, los barnabitas, en fin, todas instituciones nuevas que vienen con mucha fuerza a llevar justamente el Evangelio de Jesucristo. Bueno, la Iglesia entonces sale de la crisis renovada, reforzada, y pudo compensar la pérdida de algunas regiones europeas con una difusión verdaderamente universal gracias a la obra misionera de la que estábamos hablando recién. Ya yendo al siglo XVIII, podemos decir que la Iglesia tuvo que combatir dos tremendos enemigos, ¿no? Que son el regalismo y la ilustración. El regalismo, como lo dice su propia palabra, va de la mano de las monarquías absolutas, ¿no? Y fue justamente ese interés por las monarquías de conseguir manejar, gobernar a la Iglesia, ¿no? Entonces, justamente tratan de que el poder autocrático y total del monarca, ¿no? Eliminen, por decirlo de alguna manera, barreras que se interponían, como todas las instituciones medievales o el sistema feudal, los privilegios eclesiásticos, los derechos de las ciudades, o sea, avanza la monarquía en esto, ¿no? Y en este proceso de centralización del poder, los monarcas católicos también tendieron a invadir el ámbito de la jurisdicción de la Iglesia, ¿no? Y a crear así una Iglesia sometida y dócil respecto del poder del rey, cosa realmente penosa, ¿no? Y así surge efectivamente en distintos lugares de España, de Europa. En España encontramos y Portugal lo que es el regalismo propiamente, en Francia el clericalismo, el josefinismo, en los territorios de los Habsburgos, en Austria, Bohemia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Lombardía, Toscana, Bélgica, y en Nápoles y Parma el llamado jurisdiccionalismo. Bueno, este fenómeno también, por ejemplo, se plasmó en el terrible y triste
hecho de la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, de aquí, de todo lo que fue las misiones en América, ¿no? Pero también de todos los sitios, ¿no? Carlos III fundamentalmente, ¿no? Justamente esa invasión del poder temporal en ámbitos religiosos tuvo esta pérdida terrible. Muy bien. Y el otro enemigo de este tiempo es la llamada la Ilustración, ¿no? La Ilustración, que es un fenómeno en el que efectivamente se aparta de la fe, se aparta de Dios para centrarse en el hombre, para centrarse en la razón, exaltándola, ¿no? Y dándole una naturaleza que no tiene. Se rechaza a la tradición. Es un fenómeno complejo la Ilustración, ¿no? Pero, como dice aquí el texto, presenta fuertes tendencias materialistas, una ingenua exaltación de las ciencias, el rechazo de la religión revelada en nombre del deísmo o la incredulidad, un irreal optimismo con respecto a la bondad natural del hombre, un excesivo antropocentrismo y una confianza utópica en el progreso de la humanidad y una difundida hostilidad contra la Iglesia Católica, ¿no? O sea, es una actitud de suficiencia y de desprecio del pasado, y así efectivamente la Iglesia se encuentra con esta Ilustración que avanza, ¿no? Y que después serán el origen de muchas de las ideologías modernas que reducen la visión de la realidad, eliminando de su comprensión la revelación sobrenatural. O sea, una visión totalmente humana, una revelación totalmente cientificista, una visión en la cual se saca a Dios del medio, a la fe, lo que no se puede tocar, lo que no se puede medir, no existe, en fin, bueno. Bueno, en el siglo XVIII, también algo para tener en cuenta, comienzan las primeras logias masónicas, ¿no? Que algunas de ellas tienen una marcada connotación anticatólica. Y vayamos a la edad contemporánea, ¿no? Año 1789, la Revolución Francesa, que comienza con una decisiva aportación del bajo clero, pero rápidamente comienza a tener actitudes galicanas, llegando justamente a querer separarse de la Iglesia de Roma y teniendo esa Iglesia constitucional, esa Iglesia francesa, con también tonos claramente anticristianos. Esto tanto en la Iglesia francesa como justamente los defensores de una libertad revolucionaria francesa que dejaba de lado, digamos, lo que es la fe, la Iglesia en Jesucristo, la unión con Roma, y además aboliendo incluso el calendario cristiano, instaurando el culto a un ente supremo, en fin. Hasta llegar a una cruenta persecución de la Iglesia. El Papa Pío VI murió en el año 1799, prisionero de los revolucionarios franceses, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, ya con la subida al poder de Napoleón Bonaparte, en un primer momento las cuestiones se pacificaron con aquel concordato del año 1801, pero más adelante surgieron desavenencias con Pío VII por las intrusiones justamente continuas del gobierno francés en la vida de la Iglesia, y como resultado el Papa fue hecho prisionero por Bonaparte durante aproximadamente 5 años. Ya con la restauración de las monarquías pre-revolucionarias, vuelve la paz en la Iglesia, vuelve un periodo de tranquilidad. El liberalismo es heredero de todo este ideal revolucionario, toda esta doctrina revolucionaria, y poco a poco, digamos, también se va manifestando este liberalismo en diversas legislaciones que son discriminatorias o persecutorias contra la Iglesia Católica. Un liberalismo que en muchos países se unió al nacionalismo y que más adelante se unirá al llamado positivismo también, ¿no? Que como resultado tiene justamente un apartarse, digamos, en este caso,
de lo que es la ley natural, por ejemplo, ¿no? Solo será válida la ley positiva, en fin, y toda esta interpretación de lo que es la verdad, solo en la realidad, dejando completamente de lado el aspecto sobrenatural o incluso metafísico. Bueno, entonces al mismo tiempo y como reacción a las injusticias de las legislaciones liberales, comienza una serie de ideologías que en primer lugar buscaban justamente un poco la protección de los pobres, del proletariado, por decirlo de alguna manera, como lo dice justamente el comunismo o el socialismo científico, ¿no? El anarquismo. Todo esto es una reacción ante estas teorías liberales en las cuales había una libertad completamente desordenada, ¿no? Bueno, el catolicismo en el siglo XIX pierde en casi todas las naciones la protección del Estado. Es más, el Papa pierde sus dominios temporales, ¿no? Con la conquista italiana desaparecen los estados pontificios y se da lo que es la unificación italiana. Al mismo tiempo, sin embargo, la Iglesia se ve reforzado espiritualmente, ¿no? Y realmente comienza a profundizar en temas que tienen que ver justamente con las enseñanzas del Evangelio. Y bueno, y poco tiempo después, con el Concilio Vaticano I, se declara la infalibilidad del Papa, ¿no? Como falta muy poquito tiempo, vamos a ir muy rápidamente estas últimas diapositivas diciendo que, bueno, tenemos la gran expansión misionera en este siglo, ¿no? Por África, Asia, Oceanía, ¿no? Siglo XX, tenemos justamente el Papa San Pío X, que tiene que reprimir estas tendencias teológicas modernistas, ¿no? Esta corriente se caracterizaba en sus manifestaciones más radicales por un inmanentismo religioso que, aunque mantenía las formulaciones doctrinales de la fe, en realidad las vaciaba completamente de contenido. Pío XV, la Primera Guerra Mundial, con todo lo que eso supuso. Después Pío XII, la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, año 1962. Una profunda crisis interna de la Iglesia después del concilio, y la llegada, por decirlo de alguna manera, del Papa Juan Pablo II, que es como si fuera el último ladrillo o el último eslabón del Concilio Vaticano II, con su catecismo, con sus 27 años de pontificado y una decisión realmente de poner en práctica esas enseñanzas del Concilio Vaticano II, que fundamentalmente eran esta invitación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia. Muy bien, hemos ido realmente muy rápido por esta historia de la Iglesia, pero espero que les haya servido para por lo menos que se prenda una luz y ganas de profundizar. Todo esto está en los libros, además hoy quien accede a Internet lo tiene en muy fácil acceso, de modo que vale la pena esto tenerlo muy presente, ¿no? Es muy bueno leer historia de la Iglesia porque uno va aprendiendo de la historia y va también agradeciendo a Dios realmente su cuidado a través de todos estos siglos. Bueno, como bibliografía básica pueden acudir, si les interesara, al libro de Orlandis, de José Orlandis, Historia del Cristianismo, o el libro de Torrisani, breve historia de la Chiesa, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestro programa. Continuamos entonces la semana que viene, si Dios quiere. Quienes me quieren escribir lo pueden hacer a juanmariagallardo@gmail.com, y pronto pondré estas presentaciones y también los programas en estos dos sitios, tanto en oraciones y devociones.info como en instituto de teología.org y encuentra.com. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido dándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.